Sacrificios, holocaustos. Pareciera ser un tema simple dependiendo con los ojos que se observen. Al mencionar la palabra sacrificio, 2.2 billones de personas en el mundo lo relacionan inmediatamente con la muerte de su Mesías, Jesús, Yeshua o Yahshua. El Cordero de Dios es un concepto que todo cristiano, mesiánico o netzarita considera manejar con facilidad, basados en sus escritos de uso mediante lo que es conocido como el Nuevo Testamento y otras derivaciones de libros personales ajustados a propias ideologías, se hacen expertos aparentemente de este tema. Pero ¿es acaso los sacrificios un tema realmente explicado en el Nuevo Testamento? ¿O más bien es un concepto totalmente desarrollado dentro del Antiguo Testamento, mejor llamado la Torá? ¿Has leído a conciencia y entendido el proceder y el objetivo de lo mal traducido como sacrificios? ¿Realmente Dios necesita de la sangre, de la muerte de un animal, o en el peor de los casos, de un sacrificio humano para que su misericordia se extienda y nos otorgue un perdón? Veamos entonces el concepto de los sacrificios, pero quitándonos por unos minutos las gafas del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el objetivo final de los sacrificios? ¿Y cuáles eran los diferentes tipos de sacrificios que existían? Para ir definiendo el concepto deberíamos entonces de saber cuál es la palabra usada para sacrificios en el texto original. En hebreo la palabra usada es korban. Su raíz es kuf, reish, bet, karov, lo cual significa acercarse. Podríamos entonces con ello ir definiendo inicialmente de que uno de los objetivos de lo que aparentemente llamamos sacrificio, en lo cual vemos ahora que su definición inicial es korban y la traducción sería acercarse, precisamente entonces ese es su primer objetivo, un acercamiento entre quien entrega la ofrenda con quien la recibe. Teniendo esto en claro como una primera definición, entonces la palabra sacrificio es una traducción bastante pobre para lo que realmente esto representa. Entendiendo entonces este principio, surge ahora la pregunta: ¿cómo entonces la muerte de un animal y su derramamiento de sangre puede contribuir a un puente, a una cercanía entre Dios y yo? Todos sabemos, por lo narrado en Génesis, de que la creación fue desarrollada progresivamente hasta llegar a la creación del hombre como corona de dicha creación. Tengamos presente que los animales y el hombre fueron creados en el día sexto, pero hubo una distinción. Veamos Génesis capítulo 1 versículo 28. Dice: y los bendijo Dios y les dijo al hombre y a la mujer: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Es justamente como a través de ese enseñoreamiento o dominio que el hombre expresa su agradecimiento a Dios. Si juntamos entonces los dos principios hasta ahora aprendidos, korbanot, acercamiento y no sacrificio, y ahora nuestro dominio sobre la creación, el cual nos brinda la opción de nuestra expresión a Dios, sea precisamente bajo lo que realmente dominamos, los animales, como recién leímos en Génesis. Así como, por ejemplo, cuando vemos casos que ante alguien importante, como por ejemplo llega un presidente de un país, lo más usual a darle es algo perteneciente o único de esa cultura. De la misma manera entonces, en el caso nuestro, el tomar un animal del cual ejercemos un directo dominio y lo elevamos a una ofrenda para Dios, reconocemos entonces de que Dios es el creador soberano y de esta manera creamos la plataforma básica para un acercamiento.
esta entrega directa de lo que nosotros dominamos hacia Él simboliza de que toda vida y dominio que era nuestro está sujeta ahora a Él. Tengamos muy presente de que no todos los korbanot eran animales. La ofrenda de minjá, por ejemplo, corresponde a traer una harina, aceite y especias. Con este estilo de ofrenda vemos imposible poder acomodar la palabra sacrificio. De igual manera, al hacerlo de esta forma, con lo que era la harina, el aceite y las especias, se reconocía a Dios su soberanía, pero ya no sobre la vida animal como habíamos visto antes, sino también ahora sobre el mundo material. Si juntamos entonces los elementos hasta ahora presentados, podemos distinguir entonces que el tema central hasta ahora, en este momento, es tratar de rendir un tributo en la aceptación de una soberanía hacia Dios. Además de ello, debemos de traer a la mesa el otro elemento sumamente importante, el cual puede representar estas ofrendas, y es precisamente el tema de la substitución. El animal traído al altar está supuesto a dar una representación de nosotros mismos. Antes de hacer la entrega de esta ofrenda, entre comillas, sacrificios, había un ritual que le precede llamado Shmichá, el cual se realiza tocando el animal en la cabeza y simulando una transferencia de nosotros hacia el animal. Si realmente conocemos qué se hacía con esta ofrenda de pecado, la cual explica el libro de Levíticos, dice de que el sacerdote, en representación de Dios, también comía de esta ofrenda. Es muy interesante y necesario conocer todos estos detalles para realmente poder entender cuáles eran los objetivos de estas ofrendas. Ahora llevemos estos conceptos al nivel de propuesta que Dios tiene para ellos. Y para esto veamos lo que el mismo Dios dice a través de su palabra. Si revisamos en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice: Y Samuel dijo: ¿Se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Él? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Oseas capítulo 6, versículo 6 dice: Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, ¿para qué hacer tal descripción, tal detalle en el libro de Levítico sobre el sistema de ofrendas, si a la final no ese es el objetivo? Es ahí donde lo interesante sale a la luz. Dios no está interesado particularmente en el acto o ritual, sino más bien de la intención que hay detrás de estos actos, un acercamiento, el poder llevar a establecer una relación con su pueblo, con su creación. En ocasiones es muy fácil llevar el acto o el ritual, cumplir con el mandamiento o precepto, pero cuando nuestro corazón no acompaña el acto, entonces ¿de qué vale a la final? ¿Cómo se sentiría nuestra esposa si en el día de nuestro aniversario de bodas le trajéramos un súper regalo, se lo dejáramos sobre la mesa y de ahí me vaya yo a casa de mis amigos a ver una película? De la misma manera es como Korbanot, tanto en su postura como un tributo y como una substitución, trae a la final la cercanía con nuestro Creador. Hoy en día, al no tener el templo y poder realizar tal acto, entonces, ¿qué hacer? Claramente la evidencia de la postura de Dios frente al acto de la ofrenda es a la final su resultado. A través de nuestras oraciones se construye tal relación. Y si conocieran aún más sobre los diferentes rezos realizados diariamente dentro del judaísmo, se podría observar una alusión directa de estas ofrendas dentro de las oraciones o rezos de lo conocido como Shaharit, Minjá, Arvit. Se construye la rutina que genera un enlace donde a la final se manifiesta una directa relación con Dios.
El objetivo de Dios hacia nosotros es establecer eso, una relación y una comunicación. Tanto así que en el momento más delicado en el cual Israel comete el pecado del becerro de oro, Moisés se presenta ante Dios intercediendo por tal error. Veamos literalmente este evento en Éxodo capítulo 32, versículos del 31 al 33. Entonces volvió Moisés a Dios y dijo: Te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito, del libro de la vida. ¿Y qué responde Dios? Dios respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a ese borraré yo de mi libro. La responsabilidad en establecer una relación directa con Dios es de cada uno. Como has aprendido en este video básico de sacrificios, podemos concluir de que los objetivos de todos estos procesos de ofrenda solo contribuyen a un acercamiento tal como su palabra originalmente lo transmite. Un acercamiento, una relación con Dios, la cual se realiza de una manera individual en un proceso de retorno a Él. Nunca olvides que la petición de Dios a Abraham sobre la entrega u ofrenda de Isaac nunca fue bajo el argumento de presentar una ofrenda de pecado. ¿Cuál es entonces la necesidad de crear la ofrenda, digamos, aún el sacrificio de una persona, cuando Dios le declaró a Moisés de que cada uno pagará por su pecado y de esta manera mantener el camino de una relación directa con Él? También, cuando sabemos de que la ofrenda de pecado era sólo a través de un animal y parte de esta era comida por el sacerdote. Entendiendo ahora ya a través de este video que Korbanot, mal traducido como sacrificio, a la final trata de establecer es una cercanía individual con Dios. Si más aún vemos que el Cordero de Pesach, a lo cual muchos atribuyen la muerte de Jesús o Yeshua, no era un sacrificio precisamente para el perdón de pecados. Ojo, aún no había ni templo, y por ende no era puesto en el altar y menos consumido también por el sacerdote. ¿De qué habla entonces el Nuevo Testamento sobre el tema de korbanot, o ofrendas, o mal traducido como así fue, como sacrificios? Pareciera que tuvieran ideas muy distantes a la que presenta el libro que usaron de base para la creación de su religión. Es necesario que tomemos acción frente a nuestra vida espiritual e indaguemos si lo que nos presentó Roma a través del Nuevo Testamento es realmente lo que Dios estableció en el inicio, ya que si consideramos de que Él es el mismo hoy y siempre, sería bueno entonces tomar a cargo nuestra responsabilidad y buscar la mejor ruta para acercarnos a Él. Desconocer una verdad te hace esclavo de una mentira, y conocer una verdad a medias es a la final una mentira doble. Que con la ayuda de Dios podamos establecer una relación genuina, directa, tal y como Él la planteó desde el inicio. ¿Acaso, dentro de los 10 mandamientos, alguno de ellos dice: para llegar a mí, necesitarás de un intermediario? Dios te considera muy capaz de poder llegar a Él y establecer una relación completa contigo.